Se acaba de estrenar la nueva película de Bob Esponja y si ya la viste, quizás notaste que hubo algunos cambios raros en los personajes y en la manera de contarnos sus aventuras acuáticas, y esto se debe a que el creador original de esta serie no participó en la realización de esta película. Si quieres enterarte de por qué y muchas cosas más, quédate porque esto es lo mejor y lo peor de Bob Esponja al rescate. Cuando se estrenó el tráiler de todo lo que llegaría en Netflix para este mes, a muchos les emocionó ver esta película entre los estrenos y a los que solo ven contenido que no es para niños, no les causó demasiado interés. En mi caso, a mí me llamó la atención porque esta serie animada formó parte de mi niñez y aún sigue presente en mi vida en forma de memes. Sin embargo, debo decir que esta nueva entrega en formato de película resultó bastante decepcionante. Antes de explicarte el porqué, pasemos primero por todos los puntos buenos que encontré de esta película. Son pocos, así que no nos tardaremos mucho. El primero de ellos es la animación. Esta película tiene un estilo de animación que combina aspectos de 3D con 2D, que si bien no llega a ser tan bella e innovadora como lo fue Klaus en su momento, aún así me parece una apuesta arriesgada y original que es digna de resaltar. Debo decir que al principio sí se me hizo un tanto raro ver a los personajes en este estilo de animación, dado que no fue como en la película anterior en la que los personajes cambiaban de 2D a 3D cuando salían del agua, pero conforme avanzó la historia me fui acostumbrando a verlos y a apreciar los buenos detalles que este tipo de animación ofrece, los cuales se asemejan a la animación por stop motion. Otro gran punto favorable de esta película que pudimos notar desde que salió el nuevo tráiler de la misma es la participación de Keanu Reeves. Seamos honestos, cualquier película donde aparezca este hombre ganará puntos en carisma extra solo por tenerlo ahí, y el hecho de que apareciera como el sabio que guió a Bob Esponja y Patricio lo hizo aún mejor. Por otro lado, aparte de Keanu Reeves, también estuvieron geniales las apariciones tanto de Snoop Dogg como de Danny Trejo. Yo llegué a temer que fueran a poner a J Balvin en algún otro punto de la película cantando su canción y diciendo que trajeran su paraguas para estar debajo del agua, pero lo bueno fue que nos entregaron a un mejor rapero en su lugar. Otro punto muy bueno, sobre todo si no has visto la película o si no eres muy fan de la serie, es que no es necesario haber visto la serie para entender la película. Al principio te explican muy bien qué es Fondo de Bikini, quién es cada personaje y cuál es su personalidad, por lo que es perfecta para cualquier miembro de la familia independientemente si conocían la serie original o no. Ya casi para terminar, algo que me gustó mucho fueron las apariciones de los peces extra originales de la serie. A diferencia del punto anterior, los que sí son fans de la serie original de seguro notaron la aparición de varios peces que siempre veíamos como extras en los capítulos, peces y otros animales marinos que nunca tenían mucha relevancia en los episodios, pero que se recuerdan porque eran muy recurrentes en escenas cortas o en el fondo de ellas. En particular, me encantó ver a la pez anciana de los anteojos fashion y al hombre de la escupidera de Salty. Por último, se me hicieron muy tiernas las escenas de flashback en las que los vimos a los protagonistas en sus versiones de niños pequeños, cada uno recordando escenas entrañables que vivieron con Bob Esponja, incluso hasta Calamardo se veía tierno, así que con eso te digo todo. Pero ahora sí, vayamos a lo malo, a lo peor de la película, a todo eso que les digo que me hizo sentir decepcionado cuando acabé de verla, y para poder entender por qué pasó todo lo que diré a continuación, algo que debes escuchar en caso de que no lo supieras ya, es que el creador original de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, falleció en 2018. Este señor fue productor y participó muy de cerca en las dos películas anteriores de Bob Esponja, y es por ello que en dichas películas sí se siente la esencia completa de la serie original y sus personajes. Ahora, dado que obviamente no pudo participar en la entrega actual, ¿qué fue lo que salió mal con Bob Esponja al rescate? En primer lugar, tenemos que se nota muchísimo que quisieron suavizar a los personajes para que fueran más aptos hasta para la audiencia más pequeña de la casa. O sea, si de por sí en Bob Esponja nunca hubo ningún personaje cruel o no apto para menores, los pocos destellos que teníamos de personajes más maduros y con personalidad claroscuras desaparecieron. Tenemos que Calamardo dejó de ser ese tipo tan antipático y tan cínico en sus opiniones. Por ahí mantuvo que Bob Esponja le parecía desagradable, pero al mismo tiempo destacó más el que dijera que lo extrañaba y que le parecía una persona muy dulce. Esto está mal porque, con excepción de uno que otro episodio en el que vemos que Calamardo trata bien a Bob Esponja, episodios en los que lo hace más por culpa que por una verdadera empatía, en general conocíamos a este personaje por ser un gruñón de primera.
Con Don Cangrejo fue lo mismo, a él lo conocíamos por ser egoísta y avaricioso, y en esta nueva película vimos que se dejó vencer por Plankton a la primera y que en un punto, cuando era atacado por clientes molestos, le dijo a Calamardo que lo dejara y se salvara a él, lo cual es algo que el cangrejo que todos conocemos jamás diría. Y con Plankton ya ni se diga, en la primera película lo vimos capaz de destruir a Fondo de Bikini por completo, de volverlos a todos en una especie de zombies, de congelar a su enemigo Don Cangrejo, y en Bob Esponja al rescate vimos que se le enterneció el corazón solo por ver a Don Cangrejo triste y que incluso se unió a la misión de salvar a Bob Esponja, o sea, una traición completa a su personaje. Un personaje que no estuvo del todo mal en Bob Esponja al rescate fue Arenita, ya que vimos que cuando supo que Bob Esponja estaba desaparecido, no dudó en voltear cielo y tierra para encontrarlo, incluso volviéndose violenta, algo que sin duda vimos hacer en la serie original. Sin embargo, al mismo tiempo creo que descuidaron su lado inteligente y creativo, dejando de lado al robot supuestamente inteligente que creó, el cual presentaba fallas que ni siquiera estaban relacionadas con lo que fue creado. Vemos que su plan para rescatar a Bob no fue del todo ingenioso y que en general fue puesta en escena como una ardilla científica, pero que nunca presentó dotes de serlo. Por último y peor de todos, me pareció horrible cómo idiotizaron y ridiculizaron a Neptuno en esta película. No me gusta tener que hacer tantas comparaciones con las entregas anteriores, pero es que el Neptuno que nos entregaron hoy no tiene ningún parecido con el dios griego que vimos en la primera película, el cual hacía temblar hasta a su propia hija y que congelaba a nuestros protagonistas. Dime sí o no su adaptación fue tan mediocre que no fueron capaces de hacerlo pelirrojo, cuando todo el tiempo hemos visto que Neptuno en esta serie es pelirrojo. De hecho, hasta parece que este personaje va empeorando conforme siga apareciendo en una entrega de Bob Esponja. Y lo peor fue el final, o sea, al final vimos que Neptuno incluso estaba flácido, desdentado, pelón y gordo. Si al principio me pareció ridículo que la participación de Neptuno en la película fuera la de ser un tonto metrosexual que se pone baba de caracol en la cara, al final de plano sentí que de dios marino no tenía nada, absolutamente nada. Pero dejando de lado a los personajes, creo que la película tiene otro par de grandes problemas. El primero es que se olvidó del estilo de humor que tenía esta serie, o más que olvidarlo, me parece que no supieron imitarlo correctamente. Bob Esponja es cierto que maneja un humor muy tonto, muy de pastelazo, pero al mismo tiempo ofrecía destellos muy buenos de expresiones muy extrañas o frases ingeniosas que fueron las que lo convirtieron en una enorme máquina de memes. En cambio, en Bob Esponja al rescate, no me pareció ver nada que fuera digno de sacar para hacer un meme, y ni siquiera algo risible. Por ahí Patricio me sacó un par de sonrisas con sus ocurrencias, pero de ahí en más sentí que el humor que manejó era demasiado absurdo y family friendly. Por otro lado, y este me parece que es el peor de mis problemas con Bob Esponja al rescate, tenemos que la historia contó con obstáculos muy fáciles de superar. Primero se nos presenta a un robot que parece tener la capacidad de acabar con el crustáceo cascarudo y Don Cangrejo lo saca fácil de un panzazo. Tenemos que Plankton consiguió la apreciada fórmula de la cangreburger, que igual no le costó ningún trabajo, y después vemos que ni siquiera hay necesidad de quitársela porque él mismo decide no hacer nada con ella. Cuando apareció el temido diablo, lo vencieron tan solo abriendo unas cortinas. Y volviendo a hablar del final, el último enemigo que fue Poseidón también fue vencido fácilmente. Es más, ni siquiera lo vencieron, sino que lo convirtieron en un amigo indefenso tan solo con un discurso que ni siquiera era bueno. Me puedes llamar amargado si quieres o argumentar que es una película enfocada para niños muy pequeños, pero me parece que incluso a los niños pequeños les gustaría una historia más emocionante, con enemigos que generen más temor, con personajes que no sean tan blandos y con escenas que lleguen a ser memorables como la canción del cacahuate al final de la primera película. Pero eso solo ha sido mi opinión. Si dejas un like me ayudarías muchísimo, y si no tienes con quién hablar de esta película, yo te espero en los comentarios. Hasta luego.